Y esta mañana, And this morning, yo no quiero ser su maestra. I don't want to be your teacher. Yo no quiero enseñarles. I don't want to teach you. Simplemente quiero guiarles I just want to guide you en la palabra in the Word para que la palabra les enseñe a ustedes. so that the Word can be your teacher. Y hoy vamos a comer mucho la palabra. And today we are going to feast on the Word. Pero de verdad, se pueden mover más para el centro porque estoy como que así. But really, can everybody Me siento come como- over here to the front? Sí pueden. Entonces, diciendo eso, So with that being said, preparen sus notas, sus teléfonos prepare your notes, your phones, para que tomen notas, so that you're able to take notes. porque yo no sé ustedes, Because I don't know about you all, pero yo para poder memorizarme o que se me quede algo grabado, but for me to be able to memorize something or for it to stick, tengo que apuntarlo, I have to write it down. porque si no me entra Because if not, it comes in y se me va más rápido por el otro lado. and it comes out through the other side. Y el punto de esto And the point of all of this no es que me vengan a escuchar a mí, is not for you all to come listen to me. es para que la palabra It's for the Word manifieste fruto dentro de ustedes. will manifest the fruit within each of you. Y la única manera que la palabra lo va a hacer And the only way that the Word is going to do that es si en realidad la reciben. is if you really receive it. Entonces, el pastor Orlando ha estado enseñando una serie de la salvación So Pastor Orlando has been teaching a series on salvation que a mí me ha impactado muchísimo that has impacted me a lot porque la manera que él ha enseñado because in the way that he has taught it ha sido bien simple, has been very simple, pero intenso y al mismo tiempo como que wow, profundo. but at the same time very intense and like wow, very deep. Y yo quiero seguir en esa misma línea And I want to say, keep in the same line porque yo sé que la repetición es clave. because I know that repetition is key. Él ha estado enseñando acerca de qué es la salvación, He has been teaching on what exactly is salvation, de que por gracia somos salvos, that by grace we are saved, pero eso no significa que ahora hacemos lo que queramos. but that doesn't mean that now we get to do whatever we want. Ahora, como resultado de ese llamado, So now that as a result of that calling a ser hijos de Él, to be his children, el proceso es la santificación. the process is sanctification. Y entonces en esa misma línea So in that same line viene el tema de la oración de la salvación, comes in the theme of the prayer of salvation, que es lo que se nos ha enseñado, por lo menos a mí, which has been taught to us, well, at least to me, desde que yo tengo uso de razón. since I was a child. Entonces, quiero indagar bíblicamente So I want to dig biblically esta mañana con ustedes, this morning with all of que you coman conmigo juntamente, to feast with me, a ver qué en realidad nos dice ese versículo de Romanos 10:9, to see what does that scripture in Romans 10:9 actually say, para ver en realidad si es eso lo que dice. to see in reality, is it really what that says? Porque a mí se me enseñó que una simple oración era como una varita mágica. So because I was taught that just one simple prayer was just like a magic wand. Yo repito I repeat it, lo que me digan que diga what they tell me to say, y luego ¡pum! Soy salva. and then boom, I'm saved. Ok, así que vamos a ver So let's si see me puede empezar con los slides, el tema de hoy. if we can begin with the slides, with the theme of today, La titulé the title. La oración de salvación. The title is The Prayer of Salvation. Y digo así, salvación, And I say like this, salvation, porque vamos a ver si en realidad eso es lo que significa. because let's see in reality, is that what it really means? No porque yo les diga qué es eso, Not because I am telling you that's what it means, pero como les advertí, but as I mentioned to you, quiero que la palabra misma sea la que le interprete a usted I want the word to be what interprets lo que significa. what it means. Así que empecemos. Si tienen sus Biblias, sus teléfonos, So if you have your Bibles, your phones, Romanos 10 va a ser nuestro capítulo clave. we are going to be in chapter 10 of Romans today. Y nos vamos a enfocar en este versículo We're going to focus on this particular scripture porque ese es el que ha sido ampliamente utilizado because this is the one that has been widely used y
Yo, en mi opinión, and in my opinion, y bíblicamente lo vamos a ver, and biblically we are going to see, ampliamente sacado fuera de contexto. widely taken out of context. Y dice así, And it says like this, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Si leemos todo el capítulo 10 de Romanos, If we read the whole chapter of Romans 10, nos vamos a dar cuenta que el capítulo completo está hablando de la justicia de Dios. we are going to see that the whole chapter is speaking of God's righteousness. Y Pablo la llama la ley de la justicia. And Paul calls it the law of righteousness. Pero como les dije, But like I said, para poder entender qué es lo que esto está diciendo, to be able to understand what this particular scripture is actually saying, voy a tratar de arañar un poco la superficie we're going to try to scratch the surface de este capítulo. of this Y chapter. digo arañar un poco And we say scratch the surface porque este estudio yo lo hice en mi casa because I did this study in my home por 1 hora y media, for an hour and a half sin traducción. without translation. Hoy no voy a hacer eso. Today I'm not going to do that. 1 hora y media porque literalmente fuimos versículo tras versículo tras versículo tras versículo, An hour and a half because we went precept upon precept, line upon line, como dice la palabra. how the word says. Pero hoy vamos a hacer bastante, But today we're going to do a lot. así que prepárense mentalmente. So please prepare yourselves mentally. Empezamos por el versículo 1. So starting with verse 1, Romanos capítulo 10, versículo 1. Romans 10, verse 1. Ahí lo tengo hasta el 5, pero vamos a ir por parte, ¿ok? So we have it through verse 5 here, but we're going to go piece by piece. Ok. So, versículo 1 empieza así. So verse 1 begins like this. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que le pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Ahora, lo primero que yo necesito que usted note es que desde que él empieza llamando ¿qué? A los hermanos. So I want you to take note that the first thing that he starts doing is by calling them brethren. En otras palabras, In other words, esta carta this letter está siendo dirigida a creyentes. is being directed to believers. No son inconversos, They are not unbelievers. son creyentes. These are believers. Y él está diciendo que esto es para hermanos y que lo que él desea es la salvación de Israel. So he is addressing the brethren and that he desires that the salvation will be for Israel. Israel entendiéndose Israel understanding que no es una nación, sino un pueblo en covenant. How do you say covenant? En pacto. Un pueblo en un pacto con él. So understanding that Israel is not a place, a nation, but a people that is in covenant with him. Y entendiendo también que no se está hablando de una salvación, And understanding as well that it is not speaking of a salvation. que no se está hablando de una conversión, That it is not speaking of a conversion, sino de una but salvación. rather a salvation Que esto lo vamos a ver más adelante, that we're going to see further ahead. tiene que ver con el regreso de Jesús. That it means the second coming of the Messiah. Pero bueno, quédense ahí ya con eso en mente, ese es el versículo 1, ¿ok? Well, let's keep that in Seguimos. mind. Verse 1. Versículo 2. Verse 2. Me consta que ustedes tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not in accordance with knowledge. So, ¿qué le está diciendo aquí? ¿Qué está Pablo queriendo decir aquí? So what is Paul trying to say here? Pablo está diciendo que su celo no está basado en el conocimiento que el Padre les había dado. Paul clearly states that Israel has a zeal for God, but rather the zeal is not in accordance with knowledge. ¿Y cuál era el conocimiento del Señor? And what was that knowledge of God? Vamos a ver más adelante que él está hablando de su ley. We will see further ahead that he is speaking of his law. Que como nos ha enseñado Pastor Orlando, Like how Pastor Orlando has taught us, es el fundamento básico. it's the basic foundation. Entonces, ¿hay alguna escritura que nos enseña esto? So there are scriptures that teach us this, Muchas, many, pero vamos a ir a algunas. but we're going to see some. Proverbios 1:7. Proverbs 1:7. Los necios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ahora bien, So let's go.
aquí nos enseña que el principio del conocimiento, Here we see that the beginning of wisdom, o sea, el principio, ni siquiera todo, so the beginning, not all, es el temor a Él. it's the fear of him. Ok. Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué es temerle? So biblically speaking, what does it mean to fear Y him? yo necesito que ustedes me sigan para hacer las conexiones todos And I juntos, need you all ¿ok? to follow along with me so that we can make these connections. Porque se nos ha enseñado, teman a Dios. Because it has been taught to us, fear God. Pero temerle a Dios es obedecerle. But to fear him means to obey him. Entonces nos dice nuevamente que el principio de la sabeduría es el temor a So it Dios. says again, the beginning of knowledge is fear of him. Vamos a ver bíblicamente qué es el temor a Dios. So let's see biblically what is the fear of God. Deuteronomio 6 del 1 al 2. Deuteronomy 6, 1 through 2. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios me ordenó que les enseñara, para que los ponga por obra en la tierra de la cual van a tomar posesión, para que todos los días de tu vida, tú, Israel y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. Now this is the commandment, and these are the statutes and judgments which the Lord your God has commanded to teach you, that you may observe them in the land which you are crossing over to possess, that you may fear the Lord your God, to keep all his statutes and his commandments which I command you, you and your son and your grandson, all the days of your life, and that your days may be prolonged. Entonces podríamos ver aquí So we can see here que el temor a Dios that the fear of God es obedecer sus mandamientos, is to obey his commandments, como los dijo aquí en Moisés en Deuteronomio. as Moses said here in Deuteronomy. Y lo que Pablo está hablando del conocimiento del Señor And what Paul is speaking about the fear of God es la misma cosa. is the same thing. Entonces, para mí está claro que Pablo simplemente está diciendo que su celo no está basado en el conocimiento que es temer a Dios. And I think clearly that Paul is saying that the zeal is not based on the knowledge that the Father had given them. Su ley es el verdadero fundamento. His law is the true foundation of knowledge. Entonces sigamos viendo para conectar versículo 3. So let's keep on reading so that we can connect to verse 3. Te me fuiste uno más adelante. Ahí. Versículo 3. Verse 3. Pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Ok, entonces aquí estamos viendo algo muy parecido a lo que nuestro mismo Mesías nos dio ejemplo. No tanto ejemplo, sino que dirigió a los fariseos. So we're seeing here a very similar theme as to what the Messiah was speaking to the Pharisees Y a los maestros de la ley. and to the teachers of the law. Fíjese que dice, al ignorar la justicia de Dios, Let's notice that at the ignorant of God's righteousness, or ignoring God's righteousness, procuraron establecer su propia justicia. they were seeking to establish their own righteousness. So, fíjese que está hablando de dos justicias diferentes. So let's take note that they're talking about two different types of righteousness. La justicia de Dios The righteousness of God y su propia justicia. and self-righteousness. ¿Y qué fue lo que el Mesías le dijo a los fariseos y a los maestros de la ley? And what did Messiah say to the Pharisees and the teachers Vamos of a the law? ver en Marcos, ahora sí, Marcos 7 del 8 al 10 Let's look at Mark 7 verses 8 and 9 y el 13. and 13. Y no lo voy a leer todo, voy a leer lo importante para que entiendan. And I'm not going to read it all, I'm just going to read the important points so that you understand. Versículo 8 dice, Verse 8 says, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. for laying aside the commandment of God, you hold the tradition of man. Él estaba hablando aquí a maestros de la ley, He was speaking here to the teachers of the law, ¿verdad? Los que se lo sabían todo. the ones who knew it all. ¿Qué les dijo?
dejan al lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. He said, for laying aside the commandment of God and holding the tradition of man. Que dice 9, también les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. He also said to them in verse 9, you reject the commandment of God that you may keep your tradition. Y eso me acuerda, no sé por qué, me acordó la mamá de Giselle, And it reminded me of Giselle's mother. porque yo me la imagino en ese mismo tono. Ay, pero míralos qué bien. Pero mira qué bien como invalidan ustedes, mira qué bien. Look how good you look, doing your own thing. Ahí todos santurrones, All sanctified, todos santurroncitos diciendo que esa es la ley de Dios. sanctified, saying that this is the law of God Y son sus and tradiciones. it's your traditions. Pero miren, fíjense también cómo sigue. So let's take note also how it continues. Porque en ese mismo capítulo, o sea, estamos leyendo del 8 hasta abajo, ¿verdad? In the same chapter, but Él we're going to empieza the bottom. diciendo, ustedes dejan al lado los mandamientos de Dios. He says that you leave aside the commandments Y of en el God. 10 viene y le dice, porque Moisés dijo, In verse 10 it says, because Moses said, ¿qué ustedes ven ahí? what do you see there? Él está aquí comparando a lo que Moisés dijo con la ley de Dios. He is here comparing what Moses said to the law of God. O sea, diciendo, los mandamientos de Dios que ustedes no están haciendo es lo que Moisés dijo. He's saying that the commandments of God that you are not doing, that is what Moses said. O sea, en otras palabras, In other words, lo que ustedes están haciendo what you guys are doing, no es lo que está escrito en la ley. it's not what's written in the law. Aparenta ser eso, It looks like that, pero son sus tradiciones. but it's your traditions instead. ¿Y por qué yo sé eso? And why do I know Porque this? si se fijan en el versículo 13, Because if you take note of verse 13, luego de él hablar de Moisés, after speaking about Moses, él viene y dice eso. he says this. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido. Making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down. Así que hacen su propia justicia, So basically they are doing their own righteousness. que es lo mismo que Pablo está hablando en Romanos 10. Which is the same thing Paul is speaking of in Romans 10. Pero ¿qué es la justicia? But what is righteousness? Yo sé que Pastor Orlando hizo muy buen trabajo explicando eso, I know that Pastor Orlando did a very good job explaining this, pero vamos a volver. but we are going to repeat it. Deuteronomio 6:25 Deuteronomy 6:25. nos explica qué es la justicia. It explains to us what is righteousness. Dice, si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, que Él nos ha mandado, tendremos justicia. And if we are careful to obey all this law before the Lord our God as he has commanded us, that will be our righteousness. Así que nos dice claramente qué es la justicia. So it tells us clearly what is righteousness. No es lo que ustedes quieran pensar que es la justicia. It's not what you want to think. Es lo que is la palabra righteousness. dice que es It's justicia. what the word says is righteousness. Tenemos que tener cuidado que no seamos como los fariseos, We need to be very careful to not be like the Pharisees, que agarraban mandamientos de hombres y no los de Dios, that they would cling to traditions of man or commandments y of man, se not God, autojustificaban. and they would be self-righteous. Entonces, quiero mostrarle el próximo slide en el Strong's Concordance, So we're going to La look at the next concordancia. slide of the Strong's Concordance. la concordancia Strong en español. ¿Qué significa justicia? What does righteousness mean? Entonces, si vemos en el hebreo es la palabra sedaká, So in Hebrew, it is the word tzedakah. que significa, obviamente, justicia. Go ahead. Justicia, rectitud de juez, rey gobernante, de ley, de rey, davídico Mesías, actos justos. So it means justice, righteousness of judge, ruler, king, of law, of Davidic king, Messiah, and righteous acts. Ese es en el hebreo. That's in the Hebrew. En el griego In the Greek, es la palabra eso mismo. dikaiosin. Ajá. Y viene de la palabra raíz G1342, que significa justo, observando las leyes divinas en un sentido amplio, recto, virtuoso, guardando los mandamientos de Dios. So it means from root word G1342, righteous, observing divine laws, in a wide sense, upright, righteous, virtuous, and keeping God's commands.
Yo quise mostrarle el griego, I wanted to show you the Greek porque el Nuevo Testamento because the New Testament es la que tiene la definición del griego. is what has the Greek definitions. Y la palabra del griego, And the word in Greek, cada vez que dice justicia, every time it says o righteousness, sea, en el Nuevo Testamento, in other words, in the New Testament, eso es lo que está diciendo. it's referring to No sé si me this. están entendiendo. I don't know if you're understanding. Ok, so cada vez que te dicen ser justo, So every time it tells you be righteous, haga justicia, act in righteousness, ¿qué te está diciendo? what is it telling you? Observa las leyes divinas Observe the divine laws en un sentido amplio, in a amplified sense, recto, virtuoso, right and virtuous, guardando los mandamientos de Dios. guarding the commandments of God. ¿Están aquí? Are you here? Así que la obediencia a la ley es la justicia que el Señor desea que tú y que yo, cada uno de nosotros vivamos. So obedience to the law is the righteousness that the Lord desires us to live out. Y quizás ustedes vienen y me dicen, ay, pero es que eso suena de Antiguo Testamento. And perhaps some may quickly say, well, that was the Old Testament. O eso es como para allá, para esa gente de Israel. But no, that's for those people over there in Israel. Yo creo que ya Miami Revive está a un punto que estamos entendiendo I think that Miami Revive is at the point where they are understanding que nosotros somos un pueblo en pacto con Él. that we are a people in covenant with Him. Y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And He is the same yesterday, today, and forever. Él te llamó a ti y a mí. He called you and I. Estábamos en las tinieblas, We were in darkness, perdidos, lost, siguiendo todas las leyes de esta vida, following all of the laws of this world and this life. y Él te dice, ven y sigue las mías, And He tells you, come and follow mine, y tendrás vida. and you will have life. Yo lo veo así, hermanos, es como un matrimonio. I see it like this, brethren. It's like a marriage. De hecho, es un matrimonio. In fact, it is a marriage. ¿Por qué? Why? Porque nosotros estamos esperando a nuestro amado Because we are waiting for our beloved, que viene a traernos como su novia who is coming to bring us in as His bride, a consumar el matrimonio en las bodas del Cordero. to consummate our marriage in the bride of the Lamb, the wedding supper of the Lamb. Cuando tú estás enamorada o enamorado, When you are in love, tú haces todo lo que tu amado te pide. you do everything that your beloved asks you to do. Y quizás And perhaps, no muy contentamente. maybe not very pleased. Quizás te cuesta. It might cost you. Pero saber que tú lo vas a agradar o agradarla But thinking that you are going to please them, te conlleva a hacerlo. it takes you to do it. Y esa es la base de su ley. And that is the foundation of His law. Por eso él tanto decía que las dos mayores era amarlo a él y amar al prójimo. And that is why He said that the greater of the two was to love Him and to love our brethren. Porque sin amor va a ser imposible agradarlo. Because without love, it is impossible to please Him. Va a ser imposible hacer sus mandamientos. It is impossible to keep His commandments. Imposible. Impossible. Si no, vas a terminar siendo un fariseo. If not, you will be like a Pharisee. Entonces seguimos. So let's continue. Porque aquí en Romanos, So here in Romans, Pablo sigue enseñándonos que la ley es la misma justicia que es por la fe. that Paul continues to teach here that the law, the righteousness that is by faith, Y es en la cual debemos caminar. it is the faith that we are to walk by. Y eso lo podemos ver en Romanos 2, versículo 13. We see it in Romans 2:13. Dice, porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, sino a quienes, a los que la obedecen. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Y esto es Nuevo Testamento, esto es Pablo. And this is New Testament, this is Paul. Esto no es Deuteronomio. This is not Si me dicen, Deuteronomy. ay, que eso es Deuteronomio, eso es muy duro. You might say Deuteronomy, oh, that's really hard. Mi amigo Pablo My friend Paul te está diciendo a ti y a mí, is telling you and I porque Dios no considera justo a los que simplemente oyen la ley, that God does not consider righteous those who simply hear the law, pero a los que ¿qué? La obedecen. those who obey the law. Así como Juan decía, el que hace justicia es justo.
Like John said, he who does what is right is righteous. Y bíblicamente, ¿qué es hacer justicia? Ya lo vimos. And biblically speaking, what is it to do righteousness? Pero vamos a seguir en caso de que todavía no tengan dudas. Let's continue in case you have a doubt. Deuteronomio 6, 17 al 18, Deuteronomy 6, 17 te lo hace más claro. will make it more clear. Cumplan cuidadosamente los mandamientos, testimonios y estatutos que el Señor su Dios les ha ordenado a cumplir. Haz lo recto, en otras palabras, lo justo y lo bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje de tu presencia a tus enemigos, tal y como el Señor lo ha dicho. Be sure to keep the commandments of the Lord your God and the stipulations and decrees he has given you. Do what is right and good in the Lord's sight, so that it may go well with you and you may go in and take over the good land that the Lord promised on oath to your forefathers. Y estamos hablando de una tierra a la que sabemos que ellos luego llegaron. And we are speaking of a land that they eventually did get to. Pero yo no sé si todavía ustedes no entienden But I don't know if you still don't understand que todo lo del nuevo en lo del viejo era físico that everything in the old was physical y ahora aplica a nosotros espiritualmente. and now applies to us. Nosotros estamos spiritually. en camino a nuestra tierra prometida. We are on the way to our promised Así que land. la única manera de que esto se cumpla, So the only way for this to be de nosotros llegar a la tierra for prometida, us to get to the promised a la land, hermosa Nueva Jerusalén, to the beautiful New Jerusalem, es si seguimos cuidadosamente los mandamientos, testimonios y estatutos que el Señor tu Dios te ha ordenado a cumplir. is if we keep the commands of the Lord our God and the stipulations and decrees that He has given us. En otras palabras, In other words, si tú tienes un trabajo if you have a job y tu jefe te dice, and your boss tells you, haz toda esta lista do all of this y te voy a dar una promoción. and I will promote you. Yo no sé tú, pero yo lo haría. I don't know about you, but I would do it. ¿Verdad que sí? Right. Es lo mismo. It's the same thing. ¿No estamos ganando la salvación? We're not gaining salvation. No. No. I was doing a question, sorry. No estamos ganando la salvación, pero estamos obedeciéndolo en proceso para ser salvos. We are obeying in the process to be saved. Porque la salvación no es instantánea. Because salvation is not instant. ¿Qué dijo Jesús What did Jesus say? en Mateo 24? In Matthew 24, El que persevera hasta el final, he who endures to the end hasta el final, until the end será salvo. shall be saved. No eres salvo ahora. You are not saved now. I'm sorry con excuse me. Perdóname. Yo sé que hablamos mucho, ay, el año cuando fui salvo. Oh, I know that we speak very highly of the time that we receive salvation, Pero estamos con el lenguaje al revés. but we are with an opposite language. Es el año cuando me convertí. It's the year where I was En otras converted. palabras, cuando decidí In other words, when I decided caminar tras mi salvación. to walk towards my salvation. ¿Por qué Pablo decía, cuida tu salvación con temor y temblor? Why did Paul say, guard your salvation with fear and trembling? Porque él sabía Because he knew que hasta el final, hasta el último día donde todavía tienes aliento en tus pulmones, because he knew that until the last day where you still have breath in your lungs, podría que perdieras esa salvación. it's possible to lose that Es una salvation. meta. It's a goal. Es más, el mismo Pablo dice, esto es una carrera, And even so, Paul says that this is a race, como un maratón. like a marathon. Y yo no sé ustedes si hay aquí alguien que haya corrido maratones I o don't know if caminado. there's anyone here who has run a marathon, Mi hermano, pero yo corro 10 minutos y ya se me va el aire y estoy que ya no doy para más. but I run for 10 minutes and I'm losing my breath that I can't do it anymore. Pero para una persona llegar a la meta, But for someone to get to ¿qué their tiene goal, que hacer? what do they need to Entrenar, do? They need to train. entrenar, They need to train seguir entrenando and keep y training no parar. and not stop. Y al otro día quizás descansa un poquito, And perhaps the next day they might rest a little bit. pero al siguiente día vamos con But todos los on the powers next day they continue going. y seguimos, And they keep going. porque es una carrera Because it's a y la race. meta es llegar al final. And the goal is to get to the end. También vemos en Deuteronomio 12:28, We also see in Deuteronomy 12:28 para dar otro testigo, to give another testimony, witness, another witness a lo que estoy hablando. to what I'm speaking. Ten cuidado y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que al hacer lo bueno y lo recto a los ojos del Señor tu Dios, te vaya bien siempre a ti y a tus hijos después de ti.
Be careful to obey all these regulations I am giving you, so that it may always go well with you and your children after you, because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. Hermanos, cada vez que el Señor daba estos como reminders, estos recordatorios, Every time that God would give these reminders, era para decirte, ay, esto que te va a ir bien. do this because it's going to go well Es para with tu you. propio bien. It's for your ¿Quién aquí es good. padre? Who o madre? here is a father or a mother? ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos? How many times do we tell our Yo sé children? que mi mamá se cansaba de I decirme, know my mother was te lo tired of estoy telling me, diciendo por tu bien. I am telling you this for your good. Y era And verdad. it was true. Pero en el momento uno no lo quiere ver así. But in the moment, nobody wants to see Yo le it digo that a mi way. hijo que a veces se me alborota un poco. I tell my son that sometimes gets a little riled up. Yo le digo, es porque te amo. It's because I love Yo quiero you. lo mejor para ti. I want the best for you. Y de esa misma forma, el Señor es con nosotros. And in the same way, the Father is like that with Nos us. da instrucciones, He gives us nos instructions. pone leyes, He gives us his así laws. como sus padres le ponían leyes. Están aquí a las 11 en punto. Just like our father, our parents would tell us, be O here si at no, 11. Or if consecuencia. not, consequence. Es lo mismo. It's the same thing. Tus padres no te odiaban porque te ponían esas instrucciones. Your parents didn't hate you because they give you those instructions. Más bien te amaban. More so they loved Querían you. preservar tu vida, They wanted to preserve mantenerte your en life. un camino They recto. wanted to keep you on a right path. Es lo mismo. It's the same Es here. lo mismo. It's the same. Hermanos, cambiemos esa mentalidad que se nos ha engrabado en la mente. Let's change that mindset that has been ingrained in our minds. De hecho, Juan In fact, John habla mucho en sus cartas speaks a lot in his letters de la ley. about obedience to the Y law. yo sé que el Pastor Orlando leyó parte de eso la semana And pasada. I know that Pastor Orlando read some of that last week. No se lo puse en los slides por eso mismo. I didn't add them to the slides for that reason. Pero recuerden que uno de los versículos que él leyó But remember that one of the verses that he read decía 1 de Juan 2, del 3 al 6, decía, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. 1 John 2:3-6 starts with, we know that we have come to know him if we obey his commands. Y él seguía diciendo que si no lo haces, que si no lo obedeces, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. And he said that also, he goes on to say that if you do not obey, that the truth is not in you. Así que Juan también menciona John also mentions en el capítulo 1 Juan 5 in 1 John 5 que sus mandamientos no son difíciles de cumplir. that his commandments are not burdensome. Yo sé que se nos ha enseñado mucho I know that has been taught to us a lot, que eso es como una carga. that it's like a burden Decirle a la gente, to tell the people, obedece sus mandamientos. obey his law. Pero cuando tú amas, But when you love, no es una carga. it's not a burden. Si tú no amas, If you love him, créeme que es una carga. Es como un matrimonio forzado. believe me that it will be like a forced marriage. It'll feel like a burden. Exacto. Así que por eso yo sé que Juan tanto hablaba de eso. And that's why John spoke so much of Y this. él lo decía, sus mandamientos no son difíciles de And cumplir. he would say his commandments are not difficult to keep. Entonces la justicia que debemos buscar es la justicia de Dios. So the righteousness we are to seek is God's righteousness. ¿Y quién más escuchamos diciendo eso mismo? Can you think of a verse where someone else said this? Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Entendiendo que la misma justicia que Jesús menciona aquí en Mateo Understanding that the same word that he used here, righteousness in Matthew, es la misma palabra justicia que vimos en el Strong's it's the same Strong's that we saw que se encuentra en Romanos. that is found in Romans. Queden eso en mente, ¿ok? Keep that in mind. Ok, seguimos. So let's continue. Romanos 10:3. Romans 10:3. Ya vimos que pues el ignorar la justicia de Dios procuraron establecer su propia justicia, We ¿verdad? already saw that to establish their own law, that ever ignoring the law of God, that they established their own righteousness. Entonces quiero enseñarles algo. So I want to show you something. Que cuando nosotros hacemos nuestra propia justicia, That when we do our own righteousness, en vez de basarnos en su justicia, instead of basing it on his el righteousness, Señor nos dice a través de Isaías, the word says in Isaiah, bueno, vamos a verlo juntos. well, let's Vamos, look at it Isaías, together. Isaiah Isaías 64:6. ¿Qué 64 nos verse dice? 6. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia.
All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Ahora entienden por qué Jesús le llamaba a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. So do you know now, or do you understand why Messiah would call the Pharisees hypocrites and whitewashed tombs? No era porque estaban predicando la ley de Dios. It's not because they were preaching the law of God. Ellos estaban predicando su propia justicia. They were preaching their own righteousness. Su propia justicia. Their own righteousness. Así que sigamos. El versículo 4, todavía estamos, Romanos 10. So Versículo we're still in 4. Romans 10, verse Ahí 4. tiene el número, ok, versículo 4. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Ay, no, perdón, estoy en Isaías. Versículo 4. Porque el cumplimiento de la ley es Cristo para la justicia de todo aquel que cree. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí porque en inglés lo misinterpreta más que en el español. So let's make a parenthesis here because this is where the church begins to misinterpret Paul. Exactamente. En inglés dice que es el fin de la ley, que Jesús es el fin de la ley. In English it says that Christ is the end of the law, Y sí lo es. and he is. Pero ¿cómo así? But how so? O sea, esa palabra fin So that word end, es como querer decir la meta. it's basically to say the goal. Ok, hablando de carrera, So le voy a speaking poner of un the ejemplo. race, I'm gonna give you Usted an estudia en la example. universidad. You study in university. Estudia todos los libros, porque su meta es terminar la carrera, ¿verdad? You study because the goal is to complete your career. Ok. El final de tu carrera de estudio The end of your studies no implica que ahora vas a olvidar todo lo que estudiaste. doesn't imply now that you are going to ¿Me forget están everything entendiendo? you learned. Do you understand? Más bien, ahora vas a aplicar todo lo que estudiaste. You are now going to apply everything that you studied. Así que el fin de la ley es Cristo, So yes, the end of the law is Christ porque Él es la meta. because he is the goal. No sé si me están I don't entendiendo. know if you all are understanding. Y yo sé que muchos malinterpretan esto, So I know that many misinterpret this, pero yo quiero que ustedes, vamos a ver, no tanto, ok, porque muchos agarran versículo 4, Pablo dijo esto y pum, lo dejan ahí, ¿verdad? many will grab verse 4 and say, okay, Y ponen that's a what Paul Pablo como a Dios. said. And they put Paul as if he were God. Entendemos que eso no fue lo que Pablo quiso decir, Let's understand that that's not what Paul was trying to say. pero vamos a suponer que eso fuera lo que él quiso decir, a suponer. But let's suppose that maybe that's what he wanted to say. ¿Quién tiene la mayor palabra, Jesús o Pablo? Who has the last say, Jesus or Paul? ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus Mateo 5, 17 al 18. say? Matthew 5. Again, yo no estoy enseñando, yo quiero que la palabra es la que le enseña a ustedes. Again, I am not trying to teach you. I want the word to teach you. Mateo 5, 17 al 18. Matthew No piensen, Do Say not it. think. no piensen. Do not think. Lo voy a leer. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. So Matthew 5, 17 through 18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or stroke shall pass away from the law until all is accomplished. Y esa parte de que mientras existan el cielo y la tierra, But that part, until heaven and earth pass away, por favor háganmele un save aquí, we'll come back to that a little later. dale como un clic, Let's do a little. porque eso lo vamos a entender mejor ahorita. We're going to understand it a little bit more. Pero vamos a enfocarnos del versículo 17. But let's go focus on verse 17. No he venido para abolir, sino para cumplir. I have not come to abolish, but to fulfill. Esa palabra cumplir en el hebreo That word fulfill in Hebrew es lekayem. is lakayem. ¿Y qué significa? And what does it mean? Significa establecer, And it means to establish, mantener o defender. uphold, or to defend. En otras palabras, In other words, no he venido para abolir, I have not come to abolish, sino para establecer, but to establish, sino para mantener, to maintain, sino para defender. to defend. Ahora entienden por qué él dijo no piensen. So that, do you understand why he said do not think? Ok.
¿Estamos aquí? ¿Están Are aquí? we here? Are we here? ¿Mucho? Ok, no me echan la culpa a mí, a la palabra, ¿ok? Don't blame me, it's the word. Ok, entonces aquí en el versículo 4 de Romanos, como vimos, So here in verse 4 in Romans, like we saw, Pablo simplemente, como les dije, está diciendo que él es el fin o el cumplimiento de la ley, similar a terminar una carrera. Paul is simply saying that Messiah is the end of the law, similar to the end of studying your career, Él es la meta de la ley. meaning he is the goal of the law. Él es el ejemplo viviente de aquello por lo que nos esforzamos. He is the living example of that which we strive for. Como les había dicho, la palabra griega para fin es telos, So like I had said, the Greek word end is telos. que también puede significar el de fin por ser la meta. It can also carry by the meaning of end by way of being the goal. Pero como vemos, si vemos el contexto de todo el capítulo, If we see the context of the whole chapter, los siguientes versículos en Romanos 10 lo hacen claramente que esto es. the following verses will make it clear that this is what it's talking Versículo about. 5. Verse 5. Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. For Moses writes about the righteousness which is of the law, the man who does those things shall live by them. Me gusta más la traducción en inglés I like the English translation del better. NAS. Of the NAS. Dice, vive por esa justicia. It says live by that En otras righteousness. palabras, Moisés describe así la justicia que se basa en la ley y quien practica estas cosas vive por esa justicia. In other words, Paul is saying that those who live by that righteousness, those who practice the law are living by that righteousness. Sabemos que la palabra vivir es un verbo. We know that the word live is a verb. Significa acción, It means an hacer. action, to do. Entonces es vivir esa justicia, es hacer esa justicia, ¿verdad? In other words, to live that righteousness is to do that righteousness. La fe también es un verbo, Faith is also a verb. requiere acción. It requires action. Tú no puedes hacer lo que no crees. You can't do what you don't believe. Tú no puedes hacer lo que no amas. You can't do what you don't love. La palabra amor es un verbo. The word love is also a verb. Entonces no podemos ignorar que la justicia de la que Pablo está hablando es la misma justicia que escribió Moisés. We cannot ignore that the righteousness that Paul is speaking of here is the righteousness that Moses wrote of. Como les dije anteriormente en el 3, él dijo, ignoraron la justicia de Dios por su propia justicia. As I said in verse 3, he said, you ignored the righteousness of God for your own righteousness. Así que hermanos, no seamos como los fariseos. So let's not be like the Pharisees. No seamos como lo que se autodenominan justos. Let's not be like those who call themselves righteous. Más bien vamos a hacer lo que Él nos enseña en su santa palabra a hacer. Instead, let's do what his holy word says for us to do. Lo que su palabra nos dice que es su justicia. What the word says is righteousness. ¿Qué más dijo Jesús? What else did Jesus Mateo say? 23 del 1 al 3. Matthew 23, 1 through 3. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Pongan atención a esto. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Then Messiah said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. Nos manda a hacer lo que ellos enseñan, He's telling us to do what they teach, pero no lo que hacían. but not what they do. ¿Me están entendiendo? Are you understanding? Ellos están enseñando la justicia de Dios, They are teaching the righteousness of pero no God, la estaban haciendo. but they weren't doing it. Hagan lo que ellos le enseñan, Do what they are teaching you to do. siempre y cuando sea su palabra, obviamente, Always when it has to do with pero the no word, hagan lo que hacen. but not do what they do. No sigan su ejemplo. Don't follow their example. Nuestro Padre desea que vivamos la ley, The Father told us to live the law, que es la justicia de Dios. which is the righteousness of Y esto God. es lo que significa de verdad adorarle en espíritu y en verdad. And this is what it means to worship Him in spirit and in truth. Es literalmente amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. It's to literally love Him with all your heart, soul, and strength, En espíritu in spirit y en verdad. and in truth. ¿Qué nos dice Levíticos 18, versículo 5? What does Leviticus 18:5 say? Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo
todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Keep my laws and decrees, for the man who obeys them will live by them. I am the Lord. Ok. Si seguimos en el versículo 6 de Romanos 10, So if we stay in verse 6 of Romans 10, si puedes ir al próximo slide. El próximo, ahí, ok. En el versículo 6, él está citando una cita de Deuteronomio. in verse 6, he is quoting a scripture in Deuteronomy. Así que antes de leer el 6, So before we read verse 6, yo quiero que vayamos a Deuteronomio, let's go to de Deuteronomy, donde él está citando aquí. where he is quoting. Ok, Pablo está citando de Deuteronomio 30 del 11 al 14. So Paul is quoting from Deuteronomy 30 verses 11 Y esto es lo que 14. dice. And this is what it says. Este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar como para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos los traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Now what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach. It is not up in heaven so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us so we may obey it? Nor is it beyond the sea so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it so that we may obey it? No, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. Ok, estos versículos los habló Moisés, obviamente, ¿verdad? These verses are referencing the law that Moses gave. Y luego viene Pablo And later Paul comes y hace referencia a exactamente esto and references exactly this en Romanos 10, in Romans 10. ¿ok? Entonces, cuando él hace esa referencia, So when he makes that reference, él no está diciendo aquella era la vieja y esta es la nueva. he is not saying that is the old and this is the Él new. está poniéndolo todo junto. He is putting everything together. ¿Están aquí? Are you ¿Me here? pueden decir amén? Can you say amen? ¿Pueden brincar? Yo sé, si le estuviera aquí trayendo un rompimiento financiero, todo el mundo estuviera gritando, If ¿verdad? I was screaming a financial breakthrough, everybody would be jumping over us. Y ahí, snatching, ahí, amén, ¿verdad? Recíbelo. Pero yo necesito que ustedes con esa misma pasión como reciben las promesas, reciban la palabra. But just the same way that you receive his Amén. promises, receive his word. Porque eso es lo que va a traer tu rompimiento. Because that is what is going to bring. ¿Qué dijo Jesús nuevamente? What did Jesus say? Seek first the kingdom of God and his righteousness, Busca primero la justicia de Dios. and all things shall be added unto you. Todo lo demás será añadido a ti. Todo lo demás será añadido cuando buscas su justicia. Everything else will be added when you seek his righteousness. Amén. Amen. Así que vamos con pasión a recibir el pan de With vida. passion to receive his word. Romanos 10 del 6 al 9. Romans 10, 6 through 9. Yo puse aquí un pequeño paréntesis. And I put a small parenthesis. No quiero que se me confunda, les voy a explicar ahora por qué hice eso. I don't want you to get confused. I'm going to explain right now why I did this. Esa palabra pero, ahí en el versículo 6, That word but in verse 6, viene del griego esa palabrita ahí. it comes from the Greek, that little symbol. Eso you see mismo, there. esos simbolitos son griegos. Yes. Lo hice copy-paste del Strong's I Concordance. did copy and paste from concordance. ¿Qué significa eso mismo? What does that mean? Significa y, puede significar y, pero o ahora. It can mean and, but, or now. ¿Y por qué eso lo puse en paréntesis? And why did I put it in parentheses? Porque si lo dejamos como pero, Because if we leave it as but, puede que le cambie un poco el sentido. it could maybe change the meaning of it. Pero cuando lees todo el contexto, But when you read the te das context, cuenta que no es pero, you realize that it's not but, sino y o ahora. but instead and or now. ¿Por qué? Why? Porque él está hablando de lo mismo que Moisés escribió. Because he is speaking of the Él no same está thing diciendo- that Moses said. Él no está diciendo pero como que ahora es algo nuevo, He is not saying but as if it's something new, sino diciendo ahora o y, but instead saying now porque and, continúa lo mismo. because it continues from Es the una same. continuación, It's a continuation, poniendo lo antiguo con lo nuevo. putting the old with the new. No hay break in between. There's no break in ¿Ok? Así que leyéndolo así no voy a decir pero,
But reading it Oh. again, I'm not going to say but. Ahora, en el inglés sí dice otro pero, no lo dice en español, pero en el inglés sí. In the English, it also says another but. Si se fijan, le puse también el paréntesis en el lado de inglés, I also did in parentheses in the English side porque ahí sí significa but. because there it does mean but. Ahí sí significa porque es otra significado en el griego. It has another meaning in the Greek. Por eso se lo puse diferente ahí para que That's entiendan. why I put it differently. Ok, So you ya para que me understand. entiendan, voy a leer. Okay, now I'm going to read. Ok, Romanos 10 del 6 al 9. Romans 10, 6 to 8. No voy a decir pero, voy a decir ahora. Now, La justicia que se basa en la fe dice así, y esto es lo que hablé de Deuteronomio, ¿ok? No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para que Cristo baje, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Vamos a darlo ahí. now, and this is what was being quoted in by him through Deuteronomy. The righteousness that is by faith says, do not say in your heart who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the deep, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, it is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Como le expliqué, él está haciendo la misma conexión con lo que él había dicho en Deuteronomio, ahora en lo nuevo. As I Amén. was saying, he's making the connection here between Deuteronomy of the old coming into the now. En otras palabras, la palabra de fe que Pablo está proclamando era su ley. So the word of faith that Paul is proclaiming is righteousness Aquí en Romanos. here in Romans. Así que esto tiene sentido porque nuestro mismo Mesías es la palabra hecha carne. So we know that the Messiah is the word made flesh, so it makes sense. Y el contexto nos enseña lo mismo. And the context teaches us the same. Ok, entonces seguimos leyendo el versículo 8, aquí So let's mismo. continue with verse 8. Esta palabra, This word, wait, el versículo 8, no, lo que dice es, la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. that is the word of faith we are proclaiming. ¿Qué palabra? What is ¿Qué es the lo que word? le está diciendo? What is he saying? Lo mismo que el Señor dijo en Deuteronomio, The same thing that the Most High said in Deuteronomy. esta es la palabra de fe que predicamos. This is the word of ¿Están faith that aquí? we proclaim. ¿Lo están viendo? Are you here? Are you seeing this? Y ahora viene el versículo clave. And now we see the key scripture. Ahora para que vean todo línea por línea. Now we saw everything line by line. Esta es la palabra que predicamos. This is the word that we proclaim. Voy a recordarles que en el primer versículo él habló a los hermanos. I'm going to remind you that in the first verse, he was speaking to the brethren. Él estaba hablando de no de una conversión, He was not speaking of a conversion, sino de una salvación en un futuro. but instead of a future salvation. Ok, entonces entendiendo eso, el 8 vimos que él dice, esta es la palabra que predicamos, meaning la misma que él citó de Deuteronomio. So again, we are seeing that here in verse 8, he is saying this is the word that we proclaim, that he was citing in Deuteronomy. Entonces viene y nos dice, si confesas con tu boca, So he says that if you confess with your mouth, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. that if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Entonces, ¿qué nos deja decir esto? So what does this tell Si us? todavía no están entendiendo, está bien. If you're not understanding yet, it's okay. Tenemos unos cuantos minutos más. We have a Yo sé que hay hambre, I know that everybody's hungry, pero debe haber más hambre por la palabra. but there should be a hunger for the word. Pero todo va a conectar, vamos a ver. Everything connects. Él está hablando de que si confiesas con tu boca He is saying that if you confess with y your crees en tu mouth corazón, and you believe in your heart, serás salvo. you will be saved. ¿Qué es salvación? What is ¿Qué es salvación? What salvation? Si vemos más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 13, If we look ahead in verse 13 of the same chapter, él nos dice, he says, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. for whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Pero adivina quién estaba Pablo citando aquí. But who was Paul speaking of here? Él estaba citando una profecía en Joel. He was prophesying a word, or he was Quoting. speaking about a Quoting. word in, quoting, speaking of a word in Joel. Ok. In Joel. ¿Qué dice Joel de la palabra que él está citando aquí? ¿Qué dice Joel 2, 31 al 32? What does Joel say in
chapter 2, verse 31 through 32. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Le incluí el 31 I included verse 31 para que entiendan que esto tiene que ver con la segunda venida. that for you to understand that this has to do with the second coming. ¿Están viendo aquí? Are you seeing here? Dice antes de que venga el día grande y terrible del Señor. So before the great and dreadful day of the Lord, Eso significa el día de juicio. it means the day of judgment. ¿Entienden? Understand? La segunda venida, el día de juicio. Do you understand? ¿Están The aquí? second coming, the day of Ok. judgment. Ahora el 32 es lo que Pablo citó en Romanos 10. So verse 32 is what Paul is speaking of in Romans 10. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. ¿Ya están viendo? Are you seeing? ¿Están viendo? Are you seeing it? La salvación de la cual se está hablando en Romanos capítulo 10 es una salvación al final. The context of salvation that Paul is speaking of is being saved at the second coming. La salvación es hasta el final. Salvation is to the end. Nosotros estamos ahora caminando hacia la salvación, We are now walking towards salvation, hacia ser salvos. towards being saved. Por eso es que debemos estar guardando con temor y temblor nuestra salvación. That is why we are to guard our salvation with fear and Su palabra trembling. dice, guarda mis mandamientos y vivirás. His word says, keep my commandments and live. En toda la palabra, In all of the lo words, repite una y otra vez. it's repeated over and over Keep my again. commandments and live. Keep my commandments. En otras Guarda palabras, mis mandamientos y vive. En otras palabras, serás salvo. In other words, you will be Porque no es saved. que vas a vivir una eternidad en esta vida. Because it's not that you're going to live Sabemos que eternity llega here un in this día que world. todo el mundo muere. We know that everyone lives a life full and then dies. Él te está diciendo, guarda mis mandamientos y vivirás porque serás salvo. He is saying, keep my commandments and you will live because you will be saved. Serás salvo, pasarás a una eternidad con Él. You will be saved and you will come ¿Están to entendiendo? eternity with him. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Ahora vamos a lo último, que es el versículo 9 nuevamente. So it's verse 9 once again. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. That if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Pablo está aquí revelando el misterio, no sé si ustedes me están siguiendo, revelando el misterio de que el Mesías es la ley viviente. Paul is speaking here that the Messiah is the living Están aquí. commandments, the Yo sé living que está word. mucha gente, habemos fiesta, pero necesito que me entiendan. Jesús es la ley viviente. Jesus is the living Él es God. la palabra hecha carne. He is the word made flesh. Santiago nos dice James tells us que Él es el dador de la ley he is the giver of the law. y Él es el juez. He is the judge. Entonces, si Él es el dador de la ley y el juez que viene a juzgar, So if he is the giver of the law and the judge who will judge, ¿qué debemos nosotros entonces hacer? what are we to do? Que si confiesas con tu And boca if you confess with your mouth y crees en tu corazón, and believe in your heart, es literalmente lo que Él nos está diciendo it's literally what he is a telling través us de la Torá. with the Torah. Es literalmente sigue mis estatutos, créelo y proclámalo con tu boca. It's literally keep my commandments, proclaim them, and live them out. Empieza en tu corazón. It starts in your heart. Empieza en tu corazón. It starts in No your seas heart. como los fariseos. Do not be Es like de the adentro Pharisees. It's from inside para afuera. to come out. Tú no puedes hacer lo que no crees. You cannot do what you do not believe. Por eso Pablo dice que la ley de la justicia es la ley de la fe. That's why Paul says that the law of righteousness is the law of faith. ¿Por qué? Why? Abraham tuvo que creer para obedecer. Abraham had to believe in order to obey. Por eso fue contado como justicia para él. That's why it was counted as righteousness. Él creyó, pero no se quedó ahí. Ay, sí, yo creo en Dios Todopoderoso. He didn't stop there with just saying, I believe in a holy Él God. creyó y porque él creyó, él obedeció hasta el punto de matar a su hijo, He sacrificar a believed, su and he hijo. believed until the end of the point of almost killing his son. Porque él creyó. Because he ¿Me están believed. entendiendo? Are you understanding? El pueblo de Israel no pasó a la tierra prometida
The people of Israel did not cross over to the promised land. ¿Quieres que le diga por Do qué? you know why? Porque no creyeron. Because they did not believe. Y el no creer And in not believe, los llevó a desobedecer su ley. took them to disobey. ¿Me están His entendiendo? law. Are you El no understanding? creer su palabra te lleva a ser lawless. In not believing his word, it takes you into being sin justicia. ¿Por qué? Why? En la palabra nos dice que el anticristo es el que no tiene justicia. And the word says that the Antichrist is he who is not righteous, The lawless one. the lawless one. El anticristo es el lawless one. The Antichrist is el que no tiene justicia. Entonces, So, ¿qué lado vamos a coger? what are we going to ¿Me están entendiendo? Están aquí. Están aquí. Are you here? Para llegar a la meta, To get to the goal, debemos creer en nuestro corazón, we need to believe in our heart, confesar con nuestra boca, confess with our porque eso es mouth, lo que nos va a llevar because that is what will a la take salvación. us to salvation. lo mismo que el pueblo de Israel no hizo. The same thing that the people of Israel did not Es do lo que su iglesia está haciendo ahora mismo. is what the church is doing Lo now. mismo que pasó en el Edén, The same thing that happened in Eden cuando la serpiente vino a Eva when the serpent came to y le dijo, Eve ¿será que eso fue lo que dijo Dios? and said, did God really ¿De say verdad Dios dijo Did eso? God really say ¿De that? verdad Dios te dijo que no comieras eso? Did God really tell you not to eat that? ¿De verdad Dios te dijo que tienes que guardar ese día? Did God really tell you that you need ¿De to eat verdad that Dios day? dijo eso? Did God really say that? Ese mismo diablo cochino y mentiroso es el que está hoy en su iglesia engañando, That same devil, that disgusting devil, is the same one who is here deceiving in the church. diciendo que si él dijo eso That if he really said that, y por falta de conocimiento, como dice Joseas, and for lack of knowledge, like Hosea said, su pueblo perece. his people perish. Perece significa que no eres salvo. It means that you are not saved. No serás You are salvo. perishing. You will not be saved. En sí, Juan nos dice So John tells us que Jesús dijo that Jesus said que él es el camino, la verdad y la vida. he is the way, the truth, and the life. Él es el camino, la verdad y la vida. He is the way, the truth, and the life. Sabemos eso, ¿verdad? We know that, right? ¿Qué más nos dice la palabra que es la vida? What else does the word Vamos tell a us is ver, life? Deuteronomio 13:19, rapidito. Deuteronomy 30 verses 19. Dice, hoy pongo, acuérdense lo que le dije al principio, ¿ok? Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos This day I call heaven and earth as witnesses contra ustedes, against you, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, Para que tú y tu descendencia vivan. so that you and your children may live. Keep my commandments and live. Guarda mis justicias y vive. ¿Qué es la vida? What is life? Aquí nos está diciendo que Él es la vida, ¿verdad? Here it is telling us that he is the life, Y también dice que usó a los cielos y a la tierra como testigo and that he used the earth and the heavens as a testimony. de que Él as a es la witness, vida. That he is life. Ustedes se recuerdan al principio que le dije, guarden aquí un clic esas palabritas en su mente. Remember that I told you to. Ok, ahora sáquenla otra vez. Okay, let's bring it out again. Mateo 5:17 al 18 nuevamente. Matthew 5:17 through 18 once again. A ver en el screen. Mateo 5. Ahí está. Ahí está, ok. Okay. Es la parte donde hablamos que Jesús dijo que no vino a abolir la ley, ¿verdad? So this is the part where Jesus said that he didn't come to abolish the law. Versículo 18. Verse 18. Porque de cierto les digo, For truly I say to you, mientras existan el cielo y la tierra, until heaven and earth pass away, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley not the smallest letter or stroke shall pass away from the law, hasta que todo se haya cumplido. until all is accomplished. Lo mismo que Jesús está diciendo es lo mismo que Él dijo en Deuteronomio. The same thing that Jesus is saying here, he said it in Deuteronomy. El cielo y la tierra son testigos. The earth and the heavens are No sé si ustedes me están entendiendo. I don't know if you're understanding. Él dijo en Deuteronomio, yo pongo el cielo y la tierra como testigos contra ustedes. He said in Deuteronomy, I am putting the earth and the heavens as a witness against you.
¿Para que qué? Para que escojan la vida. so that you will choose life. Escojan la vida. Choose life. Él viene y te lo dice nuevamente en Mateo. He says it again in Matthew. Por si no le están creyendo. Because just in case you're not believing it, Vuelve y trae los mismos testigos. he comes and brings the same witnesses. Mientras que el cielo y la tierra existan, no pasará Until heaven and earth pass away. ni una jota. Es la letra más chiquitita del abecedario hebreo. The smallest letter is the smallest letter in the Es como una Hebrew alphabet. tildecita, un punto así, It's una like a cosita little chiquita. period. Ok, y te está diciendo ni una jota ni una tilde Not the smallest letter or stroke hasta que todo sea cumplido. until everything is accomplished. ¿Sabes qué más nos dice de cielo y tierra? What do you know what else it says about the earth and the heavens? En Apocalipsis 21 In Revelations 21, nos dice que cuando baje la nueva Jerusalén, it says that when New Jerusalem que es comes nuestra down, meta, ¿verdad? De that llegar is our ahí, goal to get to. ¿verdad? ¿Qué nos dice? What does it say? Dice que dijo Juan, veo un cielo nuevo y una tierra nueva. John said, I see a new earth and a new heaven. En otras palabras, Juan pudo ver eso por una visión, In other words, John was able to see that in a vision, obviamente del futuro. obviously of the future. ¿Qué nos dice eso? What does that tell us? Todavía el cielo y la tierra están aquí. That earth and heavens are still here. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? Are you listening? Do you understand? Entonces, Él es la vida. Si vemos en el mismo Deuteronomio, So sigan, here's the life, and we see it in en el Deuteronomy, versículo 20, in verse 20. dice, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida. And that you may love the Lord your God, listen to his voice and hold fast to him, for the Lord is your life. En otras palabras, su palabra es la vida. In other words, his word is life. El Mesías es la vida. The Messiah is life. Su ley es la vida. His law ¿Me is están life. entendiendo? Are you understanding? Son la misma cosa. It's all one and the same. Son la misma cosa. All one and the same. Es la vida. He is the life. Y sabemos porque unos capítulos más adelante en Deuteronomio lo dice más claro. And we know that in a couple of chapters in Deuteronomy it says it more clearly. Lo voy a leer rapidito. El 32 dice, del 46 al 47 dice, les dijo, entréguese de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto. Y vean que sus hijos las cumplan. Y ocúpense de cumplirlas. Read that one. So Deuteronomy 32, 46 through 47, he said to them, take to heart all the words I have solemnly declared to you this day, so that you may command your children to obey carefully all the words of this law. 47. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia, ¿qué? Vida. They are not just idle words for you, they are what? Your life. Por medio de esta ley ustedes prolongarán su vida sobre la tierra al otro lado del Jordán, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. By them you will live long in the land you are crossing the Jordan to possess. La ley es declarada vida. So now we see that the law is declared Nuevamente Proverbios life. 7:2. Again, Proverbs 7. Guarda mis mandamientos y vivirás. Keep my commandments and live. Y esto es lo que significa en realidad nacer de nuevo. And this is what it truly means to be born Jesús again. le decía tanto a Nicodemo, So the Messiah would say to Nicodemus, tienes que nacer de nuevo. you need to be born again. Nicodemo, siendo un maestro de la ley, Nicodemus was a teacher of the law. no entendía esto. And he didn't understand No this. entendía. He didn't understand. ¿Por qué? Why? Porque él no había entendido que la ley era la misma palabra que estaba frente a él, He didn't understand that the same law was right in front of him. que era el Mesías en carne. That was the Messiah in flesh. Así que cuando aceptas al Mesías, aceptas la vida. So when you accept Messiah, you accept life. Y cuando aceptas al Mesías, estás aceptando a su ley. And when you are accepting Messiah, you are accepting Cuando tú his law. cambias, haces un intercambio de votos en una boda, When you exchange vows in a wedding, tú estás aceptando a tu amado o amada you are accepting your beloved con todas sus leyes, with all their laws, con todas sus reglas. with all their rules. Tú lo estás aceptando. You are accepting them. Vivir la ley no es tu salvación, como nos enseñó el pastor Orlando. To live the law is not your salvation, like Pastor Orlando No taught. no te va a salvar. It's not going to save you. Es la prueba de tu salvación. Living the law is proof of your salvation. Porque el Espíritu Santo ha sido puesto en ti, Because the Spirit has placed
has been placed in you. has been placed in you. Y el Espíritu Santo te va a llevar a hacer eso que es del Padre. And the Holy Spirit will take you to do what Así is done of the Father. como lo profetizó Isaías, Ezequiel y Jeremías. Like Ezekiel and Jeremiah prophesied. Y luego lo dice en Hebreos, And later en it el Nuevo says in Testamento, Hebrew, in the New Testament, que en esos días in those days, Él pondrá sus leyes He will put His en law nuestro corazón in our hearts y en nuestra mente and on our minds, para que la vivamos. so that we will live that. Así que ese es el rol del Espíritu Santo. So that is the role of the Eso Holy es nacer de Spirit. nuevo. ¿Me That están is entendiendo to be ahora? born again. Con su espíritu ahora, en With his espíritu y en spirit verdad. now, in spirit El and in truth. espíritu te lleva a hacer eso que es del Padre. The Spirit will take you to do that which is of the Father. Así que si no estás haciéndolo, So if you are not doing it, es porque su espíritu no está en ti. it's because His Spirit Como lo is dijo not in Juan, you. no lo dije yo. But like John said, I Dice didn't say it. que el que no los guarda, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. John said, he who does not guard it is a liar, and the truth is not in him. Así que cualquier predicador, es más, yo misma, chequenme con la palabra. So anyone who is teaching this, check us through the Word. Estudia tú mismo en tu casa la palabra. Study the Word on your own. No es at lo que home. yo te diga. It's not what I'm No es saying. lo que nadie te enseñe. It's not what Es lo anybody que else su is palabra te teaching. enseña It is what a través the de Word is su teaching. espíritu. It's through His Spirit. Y su espíritu And His Spirit siempre te va a llevar a hacer lo que es su voluntad. will always take you to do what is of His will. Amén. Amen. Vivir, como les dije, no es tu salvación. Living the law is not your salvation. Entonces sabemos que su palabra es permanente y es para siempre. So we know that His law is permanent, or His Word is permanent and forever. Y que vivir la ley es prueba de que estás caminando a esa salvación, And to ¿verdad? live out the law is proof that you are walking Porque that está en ti. salvation out. Because it's in you. Y lo que está en ti va a salir de ti. And what is in you will come out of you. Por eso dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, That's why it says if you confess with your mouth and believe with your heart, porque lo que está en tu corazón va a salir por tu boca. because what is in your heart will ¿Me come está out of your entendiendo? mouth. ¿Me está Are you entendiendo? understanding? Si plantas una semilla de mango, por ejemplo, So if you plant a seed of a mango tree, tú vas a tener un árbol un fruto de mango. you will have a fruit of mangoes. No vas a coger cerezas, ¿verdad? You're not going to have instead something else, As- cherries or something. Asimismo, cuando la palabra es aquí sembrada en ti, In the same way, when the word is planted in your heart, va a producir lo que es del Padre. it will produce what is of the Father. Lo semejante produce lo semejante. Like Kind. like kind Creates like kind. creates like kind. Cuando la palabra está verdaderamente en ti, va a salir de ti. When the word is truly in you, it'll come out of you. Entonces debemos recordar que debe estar en nuestro corazón y en nuestra boca. So let's remember that it needs to be in our heart and in our mouth. Tenemos ejemplos de los fariseos de que salía de la boca pero no estaba en el corazón. There are examples of the Pharisees that it would come out of their mouth, but it wasn't in their heart. Por eso Jesús le decía sepulcros blanqueados. That's why Jesus called them whitewashed tombs. Exacto, eran blancos por afuera pero por dentro eran un sepulcro. That's why outside ¿Entienden? they were white, but inside they were dead. Exacto, eran literalmente un sepulcro. Es lo mismo. La verdadera obediencia comienza en el corazón, como les dije, y va saliendo. True obedience starts in the heart and works its way out. Entonces, ¿por qué es necesaria la fe? So why is faith necessary? En Hebreos entendemos, si estudian el libro de Hebreos es lindísimo y vemos la comparación de lo que es vivir por fe. If you study the book of Hebrews, you will see it's beautiful and it explains what it is to live by faith. Y al mismo tiempo vemos que por la falta de fe la generación de Israel no llegó a la tierra And in prometida. the same way, we're able to see that because of a lack of faith, Israel was not able to En reach the otras, promised land. en otras palabras, In other words, la incredulidad es igualada a la desobediencia a la ley. so in the same way, the unbelief is the same thing as not keeping His law. Así que cuando uno cree So when someone believes y confiesa, and confesses, es una persona que camina en obediencia. is a person ¿Me who están walks in entendiendo? obedience. Cuando tú crees When you believe y confiesas, and confess, te va a llevar a vivir en it obediencia. will take you to live in obedience. Entonces sí sabemos que era necesaria la fe. So we see that faith was very important. Eso no era algo del Nuevo Testamento solamente. It wasn't just something of the New Testament. Los mismos que rechazaron a Jesús en la primera venida The same who rejected Jesus in His first coming fueron los mismos que rechazaron la ley
were the same who rejected the law y estaban siguiendo sus propias leyes. and were following their own. Voy a decir eso nuevamente, no sé si lo captaron. I'm going to say that again. I don't know if you captured it. Los mismos que rechazaron al Mesías en su primera venida The same people who rejected Messiah in his first coming fueron aquellos que rechazaron su ley were the same who rejected his law y estaban siguiendo sus propias leyes. and were following their own laws. Ahora, en conclusión, So in conclusion, el próximo slide. En conclusión, vivir la ley no es tu salvación. Dígalo conmigo. Vivir la ley no es mi salvación. living the law is not your salvation. Vivir la ley es prueba de tu salvación porque su Espíritu ha puesto su ley en tu corazón. Living the law is proof of your salvation because his spirit has put his law on your heart. Y vemos en el gráfico que puse, es fe, no, para atrás. Es fe más obras. So let's look at the graphic and it says faith plus works. En otras palabras, la fe es igual a la salvación más tus obras. In other words, faith is salvation plus works. Exacto, los frutos. The fruit of ¿Están it. siguiendo aquí? Are you following? ¿Están siguiendo? Ok, ya sí puedes poner la última. En conclusión, Romanos 10:9 So in conclusion, Romans 10:9, no se trata de una oración de salvación. it's not about it's not about conversion or a prayer of salvation. Se trata de vivir la vida de la justicia de Abba, establecida en la fe, It's all about living the life of God's righteousness, which is established in faith. su ley perfecta, su Torah perfecta. His perfect law. ¿Entendieron, hermanos? ¿Están aquí? ¿Está bien? ¿Están aquí? Pues mucho. Yo sé que leímos mucho hoy, I know that we read a lot today, pero yo quiero decirles que yo no estoy aquí para decirles una doctrina que yo me inventé. but I'm here to tell you that I'm not here to teach you a doctrine that I made up. Por eso yo quería que ustedes vieran línea por línea That's why I wanted you to see line upon line lo que citaba Pablo, what Paul was quoting, todo en contexto, everything in context, para ver la conclusión. to see the conclusion. Para que nadie te pueda decir, pero me dijeron que la Biblia dijo eso. For nobody to be able to tell you, oh, but someone told me the Bible says this. Porque hay muchos predicadores allá afuera Because there are many preachers out que there te van a citar la Biblia. that will quote the Bible, Oh, sí, de memoria y todo. all from memory and Y everything. te lo dicen con unción, así And como they que, say it with anointing. como que te da ganas de bailar y todo. That it gives you a wanting to dance and everything. Pero el punto no es ese. But the point is not that. El punto es que entiendas toda la verdad contextual bíblicamente. It's so that you understand everything contextually in the Bible. Como nos enseñó Pastor Orlando, How Pastor Orlando taught us. Satanás tentó a Jesús con la palabra, Satan tempted Jesus with the word, pero estaba fuera de contexto. but it was out of context. Como Él es la palabra viviente, How he is the word living in flesh. eso no le hizo ni le dijo, pero te faltó el resto. So you were missing the rest of it. Eso ni siquiera es lo que eso significa, mi hermano. He said that's not even Bueno, what that hermano means. no, pues you know what I mean. So, en otras palabras, So in other words, para que el enemigo no te va a tentar, pero para que no te venza la tentación, the enemy will tempt you. Exacto. But so that temptation will conoce toda la palabra, cause you to fall. porque la verdad te hará libre. Understand Como the word, dice la palabra, because the truth will set you free. like the word conocerás says. la verdad You will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth shall set you Y esa es free. mi oración hoy. And that's my prayer Amén. today.